Evangelio de hoy jueves 10 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 8, versículos 51 al 59. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: en verdad os digo. Quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron, ¿por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís: es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco sería, como vosotros, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio, y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años? ¿Y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio de Juan se sitúa en uno de los momentos más intensos del ministerio de Jesús, donde su identidad, su palabra y su origen son objeto de una profunda controversia con los líderes religiosos de su tiempo. En este texto, Cristo pronuncia una de sus afirmaciones más trascendentales: si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Esta frase, poderosa y desafiante, no solo pone en crisis el entendimiento que los judíos sobre la vida y la muerte, sino que además abre una puerta teológica inmensa, que sigue resonando en la espiritualidad cristiana. La promesa de una vida eterna que no comienza tras la muerte física, sino que inicia aquí, ahora. En el mismo instante en que el alma se entrega a la palabra del Hijo de Dios. Esta afirmación no es solamente un consuelo espiritual. Es un llamado a abrazar una nueva forma de vida donde la muerte ya no es el límite final, sino una transición iluminada por la presencia del Eterno. Cuando Jesús habla de guardar su palabra, no se refiere simplemente a memorizar sus enseñanzas o a cumplir con un código moral externo. Guardar la palabra de Cristo implica permitir que esa palabra penetre hasta lo más profundo del ser, que se encarne en nuestras decisiones cotidianas, que transforme nuestra mirada sobre el mundo y sobre los demás. Guarda la palabra es vivir en ella. ¿Cómo se vive en un hogar? ¿Cómo se respira en el aire que sostiene la vida? Es dejar que esa palabra sea nuestro criterio de discernimiento, nuestra fuente de consuelo, nuestro norte en medio de la confusión. Es más que obediencia, es comunión. Por eso, quien guarda su palabra no verá la muerte. No es que no pasará por la experiencia de morir esencialmente, sino que la vivirá de otra manera. No como aniquilación, sino como encuentro. No como pérdida, sino como plenitud. Pero los interlocutores de Jesús no lograron comprender este mensaje. Ellos entienden sus palabras en un sentido literal. Y por eso reaccionan con escándalo y dureza: ahora sabemos que tienes un demonio. Abraham murió, y también los profetas, y tú dices:
El que guarde mi palabra no morirá jamás. El problema de fondo aquí es que ellos no son capaces de trascender el plano meramente material. Su visión de la muerte es biológica. Su entendimiento de la vida está condicionado por la experiencia sensible. Para ellos, afirmar que alguien no morirá nunca es una locura, una blasfemia. Pero Jesús está hablando de otra muerte. De esa muerte más profunda, que no tiene que ver con el cese de las funciones vitales, sino con la separación de Dios. Y está hablando también de una vida que no se mide por los años o la salud, sino por la comunión con el Padre que Él mismo ha venido a revelar. En medio de esta confrontación, Jesús insiste, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios. Aquí aparece otra clave fundamental. Jesús no busca su propia gloria. No actúa por ambición ni por orgullo espiritual. Toda su vida, toda su misión, toda su palabra están orientadas hacia el Padre. Él vive en una obediencia perfecta. No por obligación, sino por amor. Y esa relación íntima entre el Hijo y el Padre es lo que le permite hablar con autoridad. Anunciar la vida verdadera. Y prometer la victoria sobre la muerte. Esta frase también es una denuncia velada. Los que se jactan de conocer a Dios, en realidad lo niegan, porque rechazan al Hijo. Y quien rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Por más que lo invoque o lo proclama con los labios. Esta es una enseñanza dura, pero absolutamente esencial para entender el cristianismo. No se puede conocer ni amar a Dios al margen de Jesucristo. Jesús sigue profundizando y dice: vosotros no lo conocéis. Yo sí lo conozco. Esta afirmación revela algo más que una diferencia de opiniones. Revela un abismo espiritual. Conocer a Dios, en el lenguaje bíblico, no es tener información sobre Él, ni siquiera practicar sus mandamientos. Conocer a Dios es entrar en relación viva con Él. Es haber experimentado su amor. Es haber sido tocado por su gracia. Jesús puede decir que lo conoce porque vive en perfecta unión con Él. Porque ha venido de Él, porque es uno con Él. Y, sin embargo, sus oyentes, que se consideran expertos en la ley y en las escrituras, no lo reconocen. Aquí se plantea un drama que también se repite en nuestra época. ¿Es posible tener religiosidad sin tener fe? Es posible conocer muchas cosas sobre Dios y no haberlo encontrado nunca de verdad. Jesús, con su sola presencia, desenmascara esa falsedad. No basta con citar a Abraham o a Moisés. No basta con tener una herencia religiosa. Hay que dejarse transformar por el encuentro con el viviente. Cuando Jesús afirma que el que guarda mi palabra no verá la muerte jamás, no está hablando solamente de la muerte física, esa que a todos nos alcanza algún día, sino de una muerte más radical. La muerte espiritual, la separación eterna de Dios, que es la fuente misma del ser y de la vida. Esta promesa de Jesús es absoluta, directa, sin ambigüedades. Quien vive en comunión con Él, quien acoge su palabra y deja que ella transforme su vida, participa desde ya de la vida eterna. Esto no es una esperanza pospuesta para un futuro incierto, sino una realidad que comienza en el ahora. En lo cotidiano, en lo escondido del alma que escucha, cree y ama. La vida eterna no es solo duración sin fin. Es calidad de vida,
es comunión con aquel que no muere. Por eso, quien permanece en la palabra de Cristo ya está, de alguna manera, más allá de la muerte. Más allá del miedo, más allá de la oscuridad del pecado. La muerte pierde su aguijón. Porque ha sido vencida desde dentro por la presencia del viviente. En este pasaje, los judíos no comprenden estas palabras. Y las interpretan desde una lógica puramente terrestre. Ven que Abraham murió, que los profetas murieron. Y por tanto consideran una blasfemia que Jesús diga que quien guarda su palabra no morirá jamás. Pero aquí se revela nuevamente la distancia abismal entre la lógica divina y la lógica humana. Los grandes patriarcas, como Abraham y Moisés, vieron y anunciaron a Jesús en figura. En promesa. Vivieron por la fe en el que había de venir. Y aunque murieron según la carne, vivieron para Dios porque acogieron la promesa con un corazón humilde. Ahora, en cambio, Jesús, que es el cumplimiento de todas esas promesas, está delante de sus oyentes, hablándoles con claridad, y sin embargo no lo reconocen. Aquí se cumple la palabra del prólogo de Juan. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Es el drama del rechazo de la luz. De la incapacidad de ver más allá de los signos, de abrirse al misterio. En lo más profundo de este encuentro tenso entre Jesús y sus interlocutores, aparece el corazón de la fe cristiana. La identidad de Cristo como Dios verdadero. Como Hijo eterno del Padre. Como presencia viva de lo eterno en el tiempo. Esta afirmación de Jesús no puede dejar indiferente a nadie. O es verdad, y entonces merece nuestra adoración total. O es una locura, y entonces no merece ser escuchado. No hay término medio. La fe cristiana, por tanto, se juega toda en esta confesión. Jesús es el Hijo de Dios, el Yo Soy. Anterior a Abraham, la palabra hecha carne. No se trata de una figura simbólica o de un maestro sabio entre otros, sino del Dios encarnado, que se nos da para salvarnos. Aceptar esto cambia todo. Nuestra manera de ver el mundo. De vivir, de relacionarnos, de sufrir, de esperar. Esta fe no es simplemente una idea a sostener, sino una persona a seguir, a amar, a vivir. El conflicto que se genera en este diálogo es también el reflejo de una batalla espiritual que se libra en el interior de cada uno de nosotros. Ante la revelación de Cristo como Dios, surge la resistencia del orgullo, de la autosuficiencia, del miedo. Reconocer a Jesús como el Yo Soy implica admitir que no somos dueños de nuestra vida, que necesitamos ser salvados, que no podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas la plenitud para la que fuimos creados. Esta humillación de la razón, este acto de fe, es profundamente liberador, pero también profundamente exigente. Nos obliga a soltar nuestras seguridades, nuestras ideas preconcebidas, nuestras pretensiones de autosuficiencia. Nos invita a abrir el corazón, a vaciarnos de nosotros mismos para dejar que Cristo viva en nosotros. Esta transformación no es fácil, pero es la única que puede llevarnos a la verdadera libertad. La promesa de Jesús: no verá la muerte jamás. Debe resonar con fuerza en un mundo marcado por el miedo, por la desesperanza, por la angustia ante el sufrimiento y la pérdida. Esta promesa no niega la realidad del dolor, pero la redime desde dentro. Nos asegura que, en Cristo,
Incluso lo más oscuro puede ser habitado por la luz. Que incluso lo más final puede ser atravesado por la esperanza. Esta certeza transforma radicalmente nuestra manera de vivir. Ya no estamos determinados por el miedo a la muerte, sino llamados a vivir en la alegría de los hijos de Dios, sabiendo que nuestra vida tiene un destino eterno, que no termina en la tumba, sino que se abre a una plenitud que ahora solo intuimos. Esta esperanza es la que ha sostenido a los mártires, a los santos, a tantos creyentes anónimos que, a pesar del dolor y de las pruebas, han vivido con una paz inexplicable, con una fe firme, con un amor ardiente. En este diálogo, Jesús no está buscando confrontar por confrontar. Él revela su identidad para salvar, para atraer, para invitar. Pero también respeta la libertad de quienes lo escuchan. Sin fuerza, sin manipular, sin imponer. Simplemente se revela con claridad. Esta pedagogía divina es profundamente respetuosa y, al mismo tiempo, profundamente incisiva. Nos llama a una decisión, pero no nos obliga. Nos muestra el camino, pero no nos empuja. Nos ofrece la verdad, pero deja que la acojamos. Esta libertad es un don precioso, pero también una gran responsabilidad. Cada uno debe responder a la pregunta: ¿quién es Jesús para mí? ¿Un maestro admirable? ¿Un personaje lejano? ¿O el yo soy, mi Señor, mi Dios, mi todo? La respuesta a esta pregunta no se da solo con palabras, sino con la vida entera, con cada elección, con cada acto de amor, con cada gesto de fe. Al final del pasaje, cuando Jesús pronuncia el antes que Abraham fuera, yo soy, se produce una ruptura definitiva con quienes lo escuchaban. Esta frase es el punto de no retorno. Ya no hay lugar para interpretaciones simbólicas. Jesús se presenta como Dios mismo. Y esto no puede ser tolerado por quienes no están dispuestos a aceptar esa revelación. Por eso, toma piedras. Quieren silenciar la voz que incomoda, la luz que revela, la verdad que interpela. Esta escena se repite en la historia, una y otra vez. La palabra de Dios es perseguida. El Evangelio es ridiculizado, la fe es marginada. Pero también, una y otra vez, la luz vence. La vida resucita, la gracia triunfa. Jesús no se defiende con violencia. No responda al odio con odio. Simplemente se oculta, pasa entre ellos, continúa su camino. Porque la verdad no necesita imponerse con fuerza. Su fuerza es la mansedumbre, su poder es el amor. Este pasaje nos invita a vivir con una conciencia clara de la presencia eterna de Dios en nuestra historia concreta. Jesús, el yo soy, no es un personaje del pasado, ni una figura lejana. Él está aquí, ahora. En medio de nuestras luchas, de nuestras dudas, de nuestras esperanzas. Él camina con nosotros, habla en nuestro corazón. Nos llama por nuestro nombre. Este yo soy no es una doctrina abstracta, es una presencia real. Y cuando lo reconocemos, todo cambia. La oración se convierte en encuentro. El silencio se llena de sentido. La vida, incluso con sus cruces, se transforma en camino hacia la gloria. Vivir en esta presencia es aprender a ver con los ojos de la fe, a escuchar con el oído del corazón, a amar con el amor de Cristo. Este encuentro con el yo soy también nos lleva a una profunda humildad. Porque comprender que Dios se ha hecho uno de nosotros
que ha compartido nuestra carne, nuestro dolor. Nuestra historia nos revela la grandeza de su amor y la pequeña de nuestro orgullo. Solo desde la humildad podemos acoger esta revelación. Solo desde la sencillez podemos comprender lo incomprensible. Por eso, la fe no es para los sabios según el mundo, sino para los pequeños. Los que tienen corazón de niño. Los que saben recibir sin exigir. Los que se dejan amar sin condiciones. Esta humildad no es debilidad, es fuerza. Es la base de toda santidad, de toda fecundidad, de toda libertad. Finalmente, este texto es una invitación a adentrarnos en el misterio de Dios con asombro, con reverencia, con amor. No todo puede ser explicado. No todo debe ser comprendido racionalmente. Hay realidades que solo se entienden arrodillados, en silencio, en adoración. El yo soy nos supera, pero también nos habita. Nos asombra, pero también nos transforma. En este misterio está la fuente de toda vida. La raíz de toda esperanza, el fundamento de toda verdad. Vivir en Él, permanecer en su palabra, amar como Él ama. Esa es la vocación del cristiano. Y esa es la promesa. El que guarda mi palabra no verá la muerte jamás. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.